poder maravilloso que actúa en nosotros. Esta promesa que Jesús hizo a sus discípulos también es la promesa que hoy se te hace a ti. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Por qué? Los cristianos estamos puestos en este mundo para ser un elemento que erosiona la sociedad, que cambia la vida de los seres humanos. Jesús habló en parábolas y sus parábolas son tan maravillosas. Hay una parábola que siempre está en mi mente, es la parábola de la levadura, de ese poder transformador de Dios. Cuando habla de aquella mujer que hace pan y pone la levadura. Esta parábola está en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 33. Y otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una parábola tan sencillita, tan pequeña. Una persona, una mujer que toma, dice, la levadura y lo esconde en 3 medidas. La parábola, el significado de cada parte de estas tiene que ver con el Señor. La harina era la ofrenda. Es Cristo Jesús simbolizaba la harina. Y nosotros vemos en Levítico capítulo 23, 17. La mujer representa a la iglesia, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11. La levadura es el reino de los cielos, Mateo capítulo 13, 33. Mis hermanos, esto es algo impresionante, pero algo interesante. La levadura también simbolizaba pecado. Simbolizaba pecado. Y esto está en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Noten en Segunda de Corintios la levadura como símbolo de pecado. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Y aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aquí nosotros vemos que Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo ¿qué? Levadura. ¿Para qué? Para poder leudar la masa. Y esa masa somos los seres humanos, los hijos de Dios. Pero Jesús no es solo pan, es de levadura. Jesús también es pan. En San Juan 5:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestra levadura. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí nos habla de lo que Jesús es en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Juan 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y esa es la semilla que el Señor ha puesto. Y esa semilla es la que da el fruto. Por eso, en la parábola de la levadura, Jesús nos muestra de una manera interesante y dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. Dios pone su mensaje en medio de su pueblo. En medio de sus hijos, Dios pone el mensaje. Toda esta masa representa la sociedad en la que nosotros vivimos. Allí está el pobre, el analfabeto, el andrajoso, el ladrón. Está allí
El ser humano que lleva en su rostro la muestra de la culpa, del pecado. Está allí el ser humano encumbado, el humilde, el pobre, el rico, en esa masa donde se esconde que la levadura, esta levadura para dar sentido. Jesús les habló a sus discípulos que también la levadura era símbolo de hipocresía. Interesante, Lucas capítulo 12, versículo 1. Y esto juntándose por millares la multitud, tanto que uno y otro se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando nosotros vivimos sin Dios y vivimos una vida solo de apariencia, un cristianismo, hipocresía. Y Dios dice, cuídate de la levadura de la hipocresía. Nosotros necesitamos vivir una experiencia diferente. El poder de Dios está para nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero cuando hablamos de la parábola y de la levadura, en palabras de vida del gran maestro hay una hermosa declaración. Noten esta declaración. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa como representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de Dios y del poder de la obra maravillosa de Dios. Dios quiere alcanzar nuestras vidas, Dios quiere tocar nuestras vidas, pero para esto necesitamos nacer de nuevo, nacer a una nueva experiencia bonita. Jesús, hablando a Nicodemo, le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús está hablando aquí que nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo de Dios, de este poder que transforma. Hermanos, necesitamos cristianos llenos de poder, hijos de Dios que se levanten y sean una bendición en este mundo. Que cuando nos introducimos en la masa, gente pueda sentir que hacemos un cambio, un efecto. Y para esto es lo que Dios nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu. Y esto no es maravilla. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia, en Efesios capítulo 2, verso 4 hasta el 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Todos nosotros hemos estado muertos en delitos y en pecados. Pero al venir a Jesucristo, Él nos dio vida. Y por su gracia nos dio la salvación. Y nos hace agentes suyos para hacer una bendición en este mundo.
Versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano, hoy tú estás en casa y sientes que al estar en casa, como que estás encerrado y no sabes qué hacer. Mi hermano, no te voy a pedir que salgas, pero sí te voy a pedir que compartas. Escribe a tus amigos. No te conformes con recibir el mensaje tú solo. Compártelos. Comparte por Facebook, comparte por Twitter, comparte por todas las plataformas. ¿Por qué? Porque el mundo necesita conocer. Y el Señor dice que te ha hecho resucitar. Y asimismo estamos sentados, ¿qué? En lugares celestiales. Tú eres especial, eres hijo de Dios, estamos con Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito? Efesios capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos ricos. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y la riqueza de Dios no es la riqueza del hombre. Cuando Pedro llega a la iglesia y un hombre mendigante levanta, pide una limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa riqueza del poder de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, es la riqueza que tú y yo necesitamos usarlo para la gloria de Dios. Pero solamente será efectiva cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos maravillosos, hermanos, yo quiero invitarlos a que esta semana, que en estas mañanas, no sea solo una mañana de levantarnos, de pasar un momento, de cortar el sueño, sino que esta mañana tú y yo podamos tener una experiencia linda. Somos levadura en medio de la masa. Palabras de vida del gran maestro dice, la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta y silenciosamente, invariablemente para transformar el alma. Mis hermanos, me emociono cuando veo cómo Dios ha revelado a través de su sierva enseñanzas tan hermosas. Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mañana estamos creciendo en fe. Esta mañana estamos siendo santificados por la presencia maravillosa de Dios. Al escuchar la palabra y al escuchar el mensaje, tú estás nutriéndote. Nota lo que dice Juan 17:17, santificaos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra maravillosa de Dios produce santidad en nuestras vidas. Que esta mañana no vayas al trabajo simplemente alegre. No, que esta mañana vayas siendo un hombre nuevo, una mujer nueva, santificada por la presencia maravillosa de nuestro Dios. Palabras de vida del gran maestro, página 72, párrafo 2, dice, recibid en el corazón la levadura de la verdad, regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, avivará las facultades de la mente y las energías del alma, aumentará la capacidad de sentir y de amar. Qué hermoso, hermanos. El Evangelio hace estas cosas, cambia nuestras vidas para la gloria de Dios.
Primera de Pedro 1:5 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Camino a Cristo, página 17:1 dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en sus hijos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Colosenses 2:3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Escondidos qué? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios es un Dios maravilloso. Concluyo con esta historia. Jacob había salido de la casa de su padre después de recibir la bendición, después de engañar a su hermano y de engañar a su padre. Estaba solo, triste, abandonado en medio del sufrimiento. Sentía que su vida no tenía sentido. Sentía que era una desgracia para él. Pero Dios, que es rico en misericordia, le habló a través de un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Génesis 28, versículo 12 en adelante. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo en el cielo. He aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Qué promesa hermosa de Dios. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amigo, tú estás este momento acostado en este mundo lleno de problemas, de luchas, de enfermedades. Pero tú eres bendición para esta tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el verso 15 dice, he aquí yo estoy contigo. Te guardaré por doquiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios nos dice lo mismo. Muchos de los que estamos aquí no nacimos aquí. Pero Dios nos trajo a esta tierra para ser de bendición. Y cuando despertó Jacob, dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo te digo en esta hora, querido hermano, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y todavía el cielo se abre para nosotros. Juan 1:51 dice, y él dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo está abierto para ti. Solamente deja que Dios tome tu corazón. Quizás esta mañana necesitas vivir esta experiencia hermosa de amor. Deja que Dios tome tu vida. Deja que el Señor tome tu ser y haga de ti un ser humano diferente. Que Dios te bendiga y que mañana a la madrugada podamos tener un encuentro nuevamente con nuestro Dios maravilloso. Que Dios te bendiga. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, yo no sabía que estabas conmigo en esta madrugada, pero Señor, tu presencia tome nuestra vida hoy
y nos lleve a nuestro trabajo, a las actividades que tenemos que hacer. Y que tu mano maravillosa, Señor, sane la vida de tus hijos que escuchan tu palabra hoy. Y que podamos, Señor, ver que tú eres un Dios vivo, real, que no somos una historia, sino somos actores que vivimos la más linda experiencia de un encuentro con Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas y pon tu paz en el nombre de Jesús. Amén.